Bienvenidos todos, queridos hermanos en la fe, a este culto divino del primer domingo después de la Pascua, domingo de Quasimodo Geniti, como se llama en latín. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuemos con el introito. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oh Israel, si me oyeres. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concede, te suplicamos, Todopoderoso Dios, que los que hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor, podamos, con la ayuda de tu gracia, producir los frutos de la misma en nuestra manera de vivir. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas bíblicas para hoy son las siguientes. Primero vamos a compartir 1 Juan, capítulo 5, versículo 4 hasta el 12. Dice así la epístola. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene
la vida. Continuamos ahora con el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 31, que nos relata lo que sucedió en la noche del primer día de la semana. Dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la palabra del Señor. Confesemos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. El Señor resucitó, aleluya, muerte y tumba ya venció, aleluya, con su fuerza y su virtud, aleluya, cautivó la esclavitud, aleluya, el que al polvo se humilló,
Estimados en Cristo, este es el sermón del segundo domingo de Pascua. Segundo domingo de Pascua significa el domingo después de la Pascua. El título del sermón es El oficio de las llaves. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, el Señor Jesús establece el oficio de la predicación, el oficio de las llaves. Y con el saludo de su paz, les infunde ánimos y tranquilidad, a la vez que les concede el Espíritu Santo. Es así que Cristo entrega y encomienda a la Iglesia el ministerio de la palabra, para ser predicada en forma de ley y de evangelio. Dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. El Espíritu fortalecerá su fe para que sean valientes en la predicación del Evangelio. Y el evangelista Lucas nos relata un poco más lo que les dijo Jesús ese día de la resurrección. Así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46 y 47. También San Marcos, en el capítulo 16, registra lo que dijo el Salvador: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Martín Lutero, comentando esos pasajes bíblicos, enseña: espero que los creyentes sepan muy bien que el oficio del ministerio pastoral ha sido establecido e instituido por Dios, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa y la amarga muerte de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Realmente, es solo por el oficio del ministerio que el mundo sigue estando en pie y permanece aún. Si no fuera por este oficio, el mundo ya hace tiempo que hubiese sucumbido a la destrucción. Ciertamente, vivimos un tiempo y una situación en la que el mundo da señales de que está llegando a su fin. Por ese motivo, ya San Pablo hace tiempo les decía a los ciudadanos de Atenas, en la antigua Grecia, algo que hoy cobra mayor sentido por la situación mundial que estamos atravesando. Dice en Hechos 17, 30 y 31, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, a Jesús. Como hemos oído en el Evangelio, a partir de su resurrección, Jesús envía a los discípulos al mundo con este encargo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Así que desde hace 2000 años, la Iglesia en la tierra absuelve y perdona, porque Dios en los cielos desde hace tiempo ha absuelto de sus pecados a todos los hombres por causa de Cristo. La absolución de la Iglesia y de los pastores está basada en la absolución de Dios.
Por esta razón es válida y cierta también en los cielos, como si Cristo mismo, nuestro amado Señor, tratara con nosotros. Y es que Jesús dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les son perdonados. Es como si Jesús dijera, al pecador arrepentido que ustedes en la tierra perdonen sus pecados, a tal persona yo también le perdonaré en el cielo. Lutero dice en el Catecismo sobre esta buena noticia del perdón para el penitente: recibimos del confesor la absolución o remisión de los pecados como de Dios mismo, y no dudamos de ninguna manera, sino que creemos firmemente que por ella los pecados son perdonados ante Dios en el cielo. Por ejemplo, cuando el rey David se arrepintió, el profeta Natán lo absolvió, 2 Samuel 12:13. Y hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, Lucas 15:10. Por eso agregamos que nosotros los luteranos enseñamos siempre que la confesión y la absolución privada debe conservarse en la iglesia y no debe caer en desuso. Si bien en la confesión no es necesario relatar todas las transgresiones y pecados, sino los que uno sabe y siente en su corazón, sea frente al confesor, el pastor, o sea frente a cualquier hermano en la fe. Pero también hay otra clase de personas frente al testimonio de Dios: el impenitente. El impenitente es aquella persona que, careciendo de esta fe en la palabra del perdón o de la absolución, hace ineficaz la gracia y la promesa de Dios en cuanto a él se refiere. Y así, el impenitente se excluye a sí mismo del perdón general proclamado por Dios. El impenitente es como el hombre que tiene la mesa puesta para comer, pero no come. A tal persona, la iglesia debe declararle que aun cuando Dios da verdadero perdón de pecados también para esa persona, sin embargo esa persona no lo disfrutará, no podrá tenerlo, mientras no se arrepienta. Así que retener pecados, por lo tanto, simplemente significa declarar un hecho cierto. Es decir, que el penitente no puede tener ni tendrá el perdón mientras no se arrepienta. La iglesia tiene autoridad y poder dada por Cristo para hacer tal declaración. Y esta declaración se llama excomunión. La verdadera excomunión cristiana, entonces, consiste en que no se debe permitir a los pecadores manifiestos y obstinados acercarse al sacramento o a otra comunión de la iglesia, hasta que se corrijan y eviten los pecados. Pero, ninguna congregación o pastor puede actuar apresuradamente en este asunto, sino siempre que sea posible debe observar ciertos pasos de amonestación, así como están descritos por Cristo en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18. Porque retener el perdón y dar la excomunión está incluido en el mandato de Jesús, cuando dice: a quienes ustedes perdonen los pecados les son perdonados, y a quienes se los retengan les son retenidos. Pero debemos siempre aclarar, en amor cristiano, que el propósito de la excomunión no es destruir el alma de esa persona, sino más bien salvarla, conduciéndola a un arrepentimiento sincero. Así que de eso se trata el oficio de las llaves, establecido por Cristo. Llave de la ley que denuncia, que revela al pecador su triste condición perdida delante de Dios, alejada de la voluntad de Dios, pero también y sobre todo
la llave del Evangelio, porque esta es la llave del perdón, que absuelve y que abre al pecador nuevamente el cielo. Fíjense, mis queridos hermanos, una llave es para cuidarla y valorarla. La cerradura de la puerta de tu casa no se puede abrir a menos que tengas la llave correcta, la llave que corresponde a esa cerradura. Cuando se pierde una llave, aunque sea por un tiempo, nos preocupamos, nos enojamos con la persona que la extravió, nos angustiamos, porque no tenemos la llave para abrir la puerta. De la misma manera, aparecen sentimientos de angustia cuando nos comienza a faltar en la vida la palabra de Dios en forma de evangelio. Porque sin esta llave que absuelve y que perdona, sí, que abre el cielo, no tenemos esperanza de salvación, ni de la vida eterna que nos ha conseguido Cristo al precio de su sangre. Por eso en la iglesia cristiana, la predicación del pastor siempre debiera estar enfocada en Cristo. Digo esto porque desafortunadamente en muchas iglesias los predicadores parecen no entender la naturaleza de su propio oficio de pastor. Por eso la mayor fuerza de su predicación no está en la gracia y el perdón que se encuentran en Jesús, sino en la importancia de vivir una buena vida, o sea, una vida exitosa, de prosperidad. Es decir, falta un equilibrio sano en la predicación de la ley y el evangelio. Son predicaciones legalistas que promueven el éxito personal, que promueven la autoayuda, que promueven al Dios yo. Sin embargo, con esta realidad que todos ustedes saben que está pasando en el mundo, de incertidumbre por lo que sucederá el día de mañana, comenzamos a sentir cuánto nos hace falta la palabra de Dios en forma de evangelio, en forma de mensaje de esperanza, y lo saludable que ella es. Porque reconocemos y nos arrepentimos de aquellas oportunidades perdidas en donde no nos hemos congregado pudiendo haberlo hecho. Lamentamos profundamente los momentos que no hemos compartido en familia, que desaprovechamos porque estábamos ocupados, o porque estábamos enojados o distanciados con tal o cual persona, o porque estábamos resentidos con el pastor o con algún miembro de la comisión directiva, o porque simplemente no teníamos ganas de participar por perezosos. Y ahora lamentamos con dolor aquellos momentos de comunión cristiana que dejamos pasar. ¿Y por qué? Porque no habíamos valorado lo suficiente ni a la iglesia ni al ministerio de la palabra de Dios. Así que esta situación global que estamos viviendo nos lleva a reconocer, por un lado, que yo no soy digno de la palabra de Jesús, que yo no merezco la salvación de Dios. Pero por el otro lado, me lleva a darme cuenta lo mucho que necesito de la paz de Cristo, de su gracia y de su perdón, y lo mucho que me hace falta congregarme, lo mucho que me hace falta mis hermanos en la fe, mi querida y amada iglesia. Cuánta falta me hace oír la predicación en vivo, orar y cantar a Dios con mis hermanos en la fe. Cuánta falta me hace recibir la Santa Cena que me fortalece y anima en el consuelo del perdón. Cuánta falta me hace servir y trabajar juntos, codo a codo, con mis hermanos en la fe, por el reino de Dios. Es en este sentido que la pandemia global nos hace pensar en la necesidad de arrepentimiento diario, de volver a los brazos de Jesús, de volver a valorar su palabra y sacramentos, el ministerio de la palabra y la comunidad de los santos, la iglesia.
Mis amados en la fe, si todavía no hemos sido perseguidos, si todavía nuestros bienes no fueron confiscados por el solo hecho de ser cristianos, si todavía nuestros templos y capillas no fueron cerrados definitivamente, si todavía nuestros pastores no fueron encarcelados o asesinados, si todavía nosotros mismos no fuimos perseguidos por tan solo tener una Biblia en la casa, y si todavía podemos emplear el Internet y las redes sociales para, al menos virtualmente, estar comunicados, si todo eso todavía no ha sucedido, mis queridos hermanos, es tan solo por el inmenso amor y la inmensa bondad de Dios el Padre, que todavía nos sigue dando tiempo favorable, tiempo de gracia, para anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Está escrito en la Biblia, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquellos que lo quieren buscar en la Biblia, eso está en Mateo capítulo 24, versículo 14. De manera que ahora lo que debemos hacer es, en oración, pedir perdón a Dios por esas oportunidades perdidas en mi congregación, en mi familia, en mi barrio, en mi ciudad, y con la ayuda y la paz que proviene de Jesús, tratar de enmendarse y aprovechar las oportunidades que nos quedan. Porque solo la paz de Cristo es lo que nos da la paz de conciencia y lo que calma nuestra ansiedad en momentos de temor. Los discípulos, como nosotros en estos días, estaban encerrados en un lugar por miedo a los judíos que los querían matar. Dice San Juan, la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Pero a continuación, ¿qué dice? Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Es la paz del resucitado lo que nos devuelve la alegría de la salvación. Es la paz de Cristo lo que nos quita el miedo. La paz, en hebreo se dice shalom, la paz que da Jesús, también significa que el estado de guerra entre Dios y nosotros ha terminado. En Cristo tenemos paz con Dios. San Pablo dice que agradó al Padre por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Pero el Señor Jesús quiere compartirnos su shalom, su paz, no solo con sus discípulos, sino con todo el mundo. Por eso Jesús envía a los suyos al mundo, para llevar en amor su paz a las naciones. Así como Jesús fue el misionero enviado al mundo por el Padre en amor, así los discípulos son enviados en amor al mundo por el mismo Señor, como mensajeros de su paz. Así como el Padre envió a su Hijo como su representante, el Hijo ahora nos envía a nosotros. La autoridad que Jesús da a sus discípulos aquí es la autoridad de, en amor, comunicar la palabra de Dios y su perdón. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo certifica, asegura que de verdad Dios ya se reconcilió con el mundo, que de verdad Dios ya ha perdonado al mundo entero sus pecados. Esto se llama la justificación objetiva. Como dice San Juan en su primera epístola, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene
la vida. 1 Juan 5, 11 y 12. Por eso es que ahora Jesús resucitado envía a sus discípulos al mundo, para que las personas del mundo sepan y puedan disfrutar también ellas, cada una personalmente, de la salvación obtenida por Él. Es lo que se llama la justificación subjetiva. De otra manera, sin este testimonio oral, sin este ministerio de la predicación o ministerio de la palabra y de los sacramentos, nadie podría apropiarse, mediante la fe, del logro de Cristo y de su bendición, sino que esta salvación de Jesús quedaría oculta a la vista y al oído de las personas. Es por eso que Jesús les envía al mundo diciéndoles: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Porque será el Espíritu Santo quien hablará la palabra de Cristo por la boca de sus cristianos, sí, de ustedes, sus testigos y sus mártires. Así que en todo tiempo la Iglesia debe orar al Señor y pedirle que Él continúe llamando y enviando obreros a su mies, a fin de que la Iglesia no quede espiritualmente desatendida, no quede sin pastores, o ministros, o maestros, o misioneros fieles. Como el Señor Jesús les dice: a la verdad, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de los sembrados que envíe obreros a su cosecha. Mateo 9, versículos 37 y 38. Finalmente, además, como Iglesia debemos pedir siempre por la paz y la concordia en la familia. Paz a vosotros. Es la paz de Jesús para ti y para todos los que están contigo hoy. Aprovechemos entonces para dar la paz de Cristo. Sean benignos unos con otros. Sean misericordiosos. Perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. Porque somos embajadores del perdón de Jesús y de la paz de Jesús, ahí donde estamos. Bien dijo una vez Martín Lutero: el mundo puede volverse tan materialista que el oficio pastoral deje de existir por completo en toda la tierra, pero el Evangelio será conservado en los hogares cristianos por los padres cristianos. Porque como ya dijo San Juan en su primera carta, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que la paz de Dios en Cristo sea siempre con ustedes, para la vida eterna. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Tu palabra, oh
eterno Salvador, por esta infalible voz de tu Espíritu, Señor, das a mi alma fe y vigor cuando me hallo en aflicción, y me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré, yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy, tu palabra es para mí un tesoro grande aquí. Todopoderoso y eterno Dios, que has dado gozo y alegría al mundo entero con la resurrección de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por su victoria sobre el sepulcro y la muerte, y por la inmortalidad y la vida que nos has hecho conocer. Te suplicamos que del mismo modo que hemos sido sepultados con Él en la muerte por el bautismo, así podamos resucitar con Él a novedad de vida. Te damos gracias por la nueva vida que nos has revelado al mundo, que has revelado al mundo mediante tu Iglesia. Te alabamos por tu palabra y por los sacramentos. Te suplicamos que en este momento mires con favor a las congregaciones cristianas esparcidas en todas las naciones. Bendice a los que cuidan de tu rebaño y haz que la predicación de tu palabra produzca frutos aceptables. Bendice la obra misionera y lleva a las multitudes al arrepentimiento y al santo bautismo, y manifiesta a todos los hombres la gloria y el poder de la gracia divina en Cristo Jesús, Señor y Redentor nuestro. Concede que en nuestros hogares se refleje en estos días el gozo de la Pascua. Permite que las buenas noticias de la resurrección lleguen al mundo entero, de manera que los hombres contemplen la gloria de Cristo y encuentren vida abundante en los frutos de su victoria sobre la muerte. Concede que todos los gobiernos sean guardianes de la paz. Inspíralos de tal modo que busquen únicamente la verdadera justicia. Padre Santo, mediante la obra de tu Espíritu, revela que el Señor resucitado es el pastor de almas, a todos los enfermos y a los que se encuentran en tribulaciones, que es el consolador de los fieles que se hallan solos y olvidados, y que es el callado y aliento de los que andan en valle de sombra de muerte. 3 cosas me hacen caer de rodillas delante de ti en adoración. 3 cosas calman mi ansiedad y dan dirección a mi corazón. Estas 3 cosas son el amor por el cual tú me adoptaste como hijo, la verdad de tu promesa y el poder para cumplir lo que has prometido. Esta es la cuerda de 3 hilos que tú me envías desde el reino celestial para poder levantarme y tener esperanza. Y esta esperanza es el ancla de mi salvación. Este es el camino angosto que lleva al paraíso. La meditación en tu adopción filial desde mi bautismo me da esperanza. La meditación en tu promesa de paz da paz a mi corazón mientras espero tu venida. Y la meditación en tus bondades me cuida de desesperar, porque espero en tu misericordia. La meditación en tu palabra, aún en medio de mi debilidad, me cuida y previene, aún cuando llegue el momento del martirio. Cuanto menos fijo mi esperanza en las cosas terrenales, más puedo estar firme y seguro
en la roca sólida de tus promesas y cosas celestiales. Une cada día más mi corazón contigo, para que cada vez me aleje más del mundo y me aferre a ti con todo mi corazón. Amado Señor Jesús, como iglesia, alabamos tu santo nombre por las bendiciones de tu Pascua y te suplicamos que nos guardes siempre en esta viva esperanza de la resurrección para la vida eterna. Por ti mismo, Jesucristo, único Hijo del Padre, nuestro Señor y Salvador, que vive y reinas contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También oremos como Cristo, el resucitado mismo, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, el Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Reciban la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor levante su rostro y te conceda la paz. Amén, amén, amén. Que tengan un bendecido inicio de semana. Dios los acompañe y los guarde siempre. Y que todo lo que hagamos sea siempre para el bien del prójimo y también para la alabanza y la gloria de Dios. Muchas bendiciones y un saludo fraterno a cada uno de ustedes. Amén. Al Padre, al Hijo, el Redentor, y al celestial Consolador, al Trino Dios en unidad, la eterno tributad. Amén.